nosotros dimos enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Habíamos dado lo que es enfermedad pélvica inflamatoria y tal. Entonces, este semestre lo que les traigo es el protocolo 2021 en realidad es, pero fue el año pasado, en el 2020, se actualizó este protocolo. Busqué mucho de otros lugares, pero se actualizó en el Brasil, ¿sí? Y este es un protocolo sobre el tratamiento actual de la enfermedad inflamatoria pélvica. Esperen que no me comparte. Ahí. Bueno, pueden ver todos. Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, bueno, entonces es este protocolo es el que se está ahora utilizando para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica, que aunque ustedes no crean, hay en una cantidad bastante elevada. ¿Por qué? Por lo que justamente veníamos diciendo en todos estos trabajos de, ¿cómo se dice? Ahora esta parte de lo que era extensión universitaria, que se estuvo hablando de la parte de las infecciones de transmisión sexual, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Las mujeres tienen vergüenza, ¿verdad? Hay cada vez más mujeres que empiezan a tener relaciones sexuales muy temprano, ¿verdad? Y que muchas veces tienen el número de parejas aumentado, bastante aumentado. Entonces, contraen alguna enfermedad, tienen miedo de contar de que les está pasando algo, de que están con flujo, de que están con picazón, con prurito. Entonces dejan pasar. Por supuesto que el cuerpo humano es muy inteligente, entonces deja transcurrir eso, se soluciona, se cura, pero ¿qué pasa? Queda como si fuera una cicatriz. Entonces la paciente después tiene otra pareja, está, vamos a decirlo así, sensible a volver a contraer una otra enfermedad, pero esa enfermedad ya viene un poco más fuerte, ¿sí? Y así sucesivamente se suma, se junta y se forma lo que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria. Está cada vez más resistente porque lo que yo siempre digo, y me disculpan si hay ¿cómo se dice? Farmacéuticos en el grupo, ¿verdad? Pero la paciente, al tener vergüenza de contarle o a su mamá o a su hermana mayor o a su marido o a su novio, se va a la farmacia y pregunta qué puede tomar porque tiene un flujo de tal color o porque tiene un prurito de tal forma o porque durante las relaciones le arde o le duele o lo que sea. Entonces el farmacéutico le pasa lo que se está utilizando. Mira, viene este se usa ahora, espectacular, abrimos la bula, espectacular la bula, entonces, tomamos o nos ponemos la crema o la pomada. Y no soluciona. Soluciona 1 o 2 días, pero después otra vez vuelve la infección, vuelve el problema. Entonces ahí se junta y al final se forma lo que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria con todo lo que ustedes saben, las características, la fiebre, la taquicardia, el dolor en bajo vientre, el dolor a la movilización del Douglas, todo eso, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces ya es tarde, ¿verdad? Se formó un absceso, ya hay que internar, ya hay que operar, ya hay que drenar. Y muchas veces, ¿cuál es el problema aquí? Como yo les había dicho el semestre pasado, ¿cuál es el principal problema en la enfermedad pélvica inflamatoria? La infertilidad o la esterilidad, ¿sí? Ese es el principal problema. Bueno, entonces, el Ministerio de Salud del Brasil en el 2020 creó un protocolo para la atención integral de personas con infecciones de transmisión sexual, ¿sí? En donde nada más que a modo de resumen, ya saben ustedes que la enfermedad pélvica inflamatoria es una infección aguda del tracto genital superior femenino
y que se transmite de forma ascendente. ¿Quién me trae? Me trae en muchas ocasiones, trae el hombre. No estoy diciendo que el culpable es el hombre, porque hasta eso también ya se descartó, ¿sí? También en las actualizaciones, en los posgrados de tracto genital inferior y compañía, el reservorio de la mayoría de las enfermedades es la mujer. La responsable sería la mujer. Entonces, por supuesto, el hombre que estuvo con esta mujer, tuvo relaciones, queda en él el germen que provoca esa enfermedad, se va y tiene relaciones con esta otra mujer, y entonces él está, ¿qué es lo que está haciendo? Él está haciendo de nexo nada más entre las enfermedades. Tampoco le estoy defendiendo a los hombres, ojo, no me ataquen después las chicas y me digan, no, pero vos dijiste que es culpa de las mujeres. No, es el hombre hace nexo, la mujer, probablemente la mujer anterior contrajo sí de un hombre. Entonces, nuevamente decimos, es un tema complicado, porque es la misma cosa que el coronavirus, o es la misma cosa que el HPV, ¿sí? Que la condilomatosis. No sabemos dónde empezó, no sabemos con quién. Tendríamos que irnos allá atrás, a no sé qué año, para saber si la pareja tal de fulana de tal con quien estuvo por primera vez, y después ver esa otra persona con quien también estuvo. No, entonces todo un tema. Sí, 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 vamos a ponernos a buscar, no vamos a terminar nunca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ocuparnos, eso nomás. Bueno, ¿cuáles son los más involucrados en esta patología? La clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea, ¿sí? ¿Y cuáles son las secuelas? El dolor pélvico crónico, justamente una paciente que viene, consulta, nunca le pasa, nunca le pasa, nunca le pasa el dolor. Ya tomó millones de antiespasmódicos, millones de analgésicos, lo que sea, ya se hizo ecografía y nunca encuentra nada. Entonces, un dolor pélvico crónico. Infertilidad, ¿sí? La paciente no se puede embarazar, buscan y buscan y buscan. La paciente hace meses, años que no toma anticonceptivo y no se embaraza. Y también embarazo ectópico, porque donde tendría que estar localizado el saco gestacional está todo tomado, con adherencias. Entonces no puede producirse la fecundación donde se tiene que producir, y por ende él queda ahí en las trompas y se forma el embarazo ectópico. Entonces, el diagnóstico, o sea, la clínica es el enfoque práctico más importante. Claro que los demás nos ayudan, por supuesto que sí, pero la clínica es mejor. ¿Y qué pasa? Tenemos que iniciar el tratamiento empírico primeramente desde que empezamos a sospechar. Ya que quieren caso clínico, entonces les pongo un ejemplo, que yo siempre les pongo también ejemplos. Es nada más entresacar eso de las cosas que yo digo. Viene la paciente, ¿sí? Viene a consultar. Me dice, doctora Antonella, estoy con dolor. Me duele mucho cuando tengo relaciones. ¿Y en qué momento te duele? Y más durante la penetración, ahí parece que cuando está empujando, le estoy contando un caso real. Cuando está empujando, ahí me duele. Bueno, parece como si fuera que algo va a explotar. Perfecto. Después, ¿qué más? Y a veces tengo como una secreción medio blanca, medio no tiene mal olor, pero hay veces que me sale y después de la relación en mayor cantidad. Y no es el semen de tu pareja, no, 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 es mío, es un flujo. Bueno, perfecto. Y, y me hace sentir mal, me siento mal y parece de repente que tengo como febrícula y qué sé yo. Entonces ahí yo ya tengo que prender la lamparita. Espera un poco. Se supone que cuando tenemos relaciones, nosotros tenemos que gozar, tenemos que sentirnos bien, no sentirnos con dolor, no nos tiene que molestar. Entonces, ¿qué se hace? Yo ya sospecho de una enfermedad pélvica inflamatoria.
sospecho. Entonces, ahí le empiezo a tratar. Por supuesto, le pido todo lo que le tengo que pedir, que vamos a entrar para ver cuáles son los métodos de diagnóstico, pero yo ya tengo que empezar a hacer que mi paciente se sienta bien, ¿sí? Entonces, entro con un antibiótico empírico, vamos a ver qué es lo que se usa ahora, ¿sí? Bueno, entonces también dentro del diagnóstico ya se pide hacer un cribado directamente ya para clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrea. ¿Qué sería un cribado? Yo pido un cultivo, ¿sí? Así, un frotis y cultivo de secreción vaginal, pero me voy y pido específicamente para clamidia y para Neisseria, específicamente. Eso es lo que quiero buscar. Entonces, dentro de las palabras claves vamos a tener a la infección pélvica, el dolor pélvico, el embarazo ectópico, la infertilidad, clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrea. Acuérdense de esos bichos. Hay más bichos también, inclusive hay más bichos ¿cómo se dice? Se descubrieron nuevos gérmenes, inclusive, ¿verdad? Nuevas cepas, pero son las menos. La mayor cantidad de casos de enfermedad pélvica inflamatoria se da por la clamidia y se da por la Neisseria. Bueno, entonces este protocolo fue publicado, el protocolo clínico y directrices terapéuticas, que fue publicado por la Secretaría de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud del Brasil y que se hizo exclusivamente para la atención integral de personas que tienen infección de transmisión sexual. ¿Sí? Se aprobó en el 2020. Entonces, nada más que a modo de repaso, dentro de lo que son los aspectos epidemiológicos, entonces sabemos que la enfermedad pélvica inflamatoria es el síndrome, es un síndrome donde tenemos síntomas y signos infeccioso e inflamatorio. No solo infección, inflamación también, que son resultantes del ascenso de los microorganismos desde la vagina o del cuello, y ellos ya suben a todo lo que sería el tracto genital superior, fondo uterino, trompas, ovarios. Si sale, también puede dar una peritonitis. Entonces se compromete al endometrio, les dije trompa, ovario, peritoneo y todas las estructuras adyacentes. Entonces, ¿cuál es el nombre de estas patologías que la acompañan? Son la endometritis, que es la inflamación e infección del endometrio, la salpingitis, que es la inflamación e infección de las trompas, la ooforitis, que es la inflamación y la infección de los ovarios, y la pelviperitonitis, que ya sería del peritoneo y de todas las estructuras adyacentes, según su grado de afectación. La propagación es canalicular, ¿sí? No es por vía linfática, no es por vía hematógena, es por vía canalicular, ¿sí? O sea, directamente relaciones sexuales, eyaculación, germen dentro del semen y sube desde la vagina y el cuello, sube al resto de las estructuras. Bueno. Sabemos también, por las clases que habíamos dado de enfermedad pélvica inflamatoria, que tampoco, o sea, no es tampoco, sino que también no es solo por relaciones sexuales que se contrae, ¿sí? Habíamos dicho que se contrae también, ¿de qué manera? Procedimientos quirúrgicos, ¿sí? O procedimientos ginecológicos. Si yo tengo un mal esterilizado, un instrumental, vamos a ponerle un supuesto, les voy a poner un supuesto. Esta semana, antes de ayer, yo hice el drenaje de una glándula de una bartolinitis, perdón, hice el drenaje de una bartolinitis. Y vamos a suponer que el instrumental que yo tenía no estaba bien esterilizado. Perfecto, todo bien. Yo me fui al consultorio,
pedí mis instrumentales y no depende de mí, lógicamente, esa parte de la esterilización. Tengo una persona que se ocupa de la esterilización. Y vamos a suponer que esta persona no esterilizó bien mi instrumental, ¿sí? No esterilizó bien los instrumentales, entonces ella se va y me pasa unos instrumentales mal esterilizados. Yo hago el drenaje, bueno, con el bisturí normal, pero por supuesto, como sabemos, tenemos que ir abriendo la cápsula para que salga más pus con una pinza hemostática. Y esa pinza hemostática no estaba bien esterilizada, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo le puedo producir a mi paciente de esa forma una infección, una enfermedad pélvica inflamatoria por el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ese sería un caso. Otro caso, viene mi paciente con DIU, portadora de DIU, y me dice, doctora, ¿hace cuánto que tiene su DIU? Y se puso hace 1 año y medio. Bueno, estoy con mucho dolor, mucho dolor en bajo vientre, no consigo tener ni relaciones, no me puedo ni mover, me duele mucho y parece que tuve fiebre anoche. Le controlo, le veo otra vez todo, bueno. Ese DIU, al crear, como el DIU es un cuerpo extraño, lo que hace es crear también los leucocitos que se forman alrededor del DIU, o sea, que se juntan alrededor del DIU. Aparte de hacer la barrera contra los espermatozoides, también el cuerpo de esta señora no estaba preparado para recibir ese DIU, ¿sí? Entonces, pasó un tiempo, 1 año y medio, pero ella tuvo la infección, ¿sí? O la inflamación en este caso. Entonces, ¿quién es el causante ahí? El DIU, ¿sí? Después tenemos biopsias endometriales, la misma cosa, ¿verdad? Misma cosa. Mi paciente de repente tenía ya una leucorrea, un flujito, y esa leucorrea, entonces, al hacerle yo la biopsia endometrial, que como ustedes saben, la cánula que se utiliza es una cánula descartable, no es una cánula, ¿cómo se dice? No es una cánula de acero inoxidable o acero quirúrgico, sino que es descartable. Entonces yo saco del envoltorio y va directo a la paciente, ¿sí? Pero ¿qué yo hice sin querer, queriendo, por decirle, ¿verdad? ¿Qué yo hice? Arrastré el flujo hacia arriba. Ella tenía ese flujito solamente en la vagina, ahí cerca del cuello en la vagina, y podía haber expulsado. Pero ¿qué yo hice inconscientemente? Al introducir mi cánula sin querer, mandé un poco de flujo para adentro. Y eso entonces le pudo haber producido una enfermedad pélvica inflamatoria de origen iatrogénico, ¿sí? Legrados, por supuesto también, ¿verdad? Tenemos legrados como responsables del síndrome de la misma forma porque estamos haciendo que ascienda la infección. Y entonces después tenemos que se estima un caso de enfermedad inflamatoria pélvica por cada 8 a 10 mujeres. Muchísimo es, muchísimo, ¿sí? Y que tengan clamidia trachomatis. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. La falta de diagnóstico y tratamiento rápido, eso es, ¿sí? Es lo que les dije recién, la paciente se va, consulta en la farmacia qué puede tomar, le dan un antibiótico, eso le resuelve un día y después ya no. Y entonces de esa forma la paciente lastimosamente lo que está haciendo es estirar más o empeorar más su cuadro, ¿sí? Aumentando de esa forma el riesgo de tener complicaciones graves, de tener consecuencias muy negativas para su salud, aparte de todo lo que la pobre prójima va a estar gastando en plata, va a estar, si es que se realiza a nivel público, la salud pública va a estar gastando bastante también. ¿Y las secuelas cuáles son? Infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico.
¿sí? Entonces, 7 años después del primer episodio de infección de enfermedad pélvica inflamatoria, el 21,3% de las mujeres tiene recidiva, el 19% desarrolla infertilidad y el 42,7% refirió dolor pélvico crónico. Es mucho, son porcentajes muy altos, ¿sí? Y justamente lo que dice, no hay datos, o sea, están subestimados, porque la enfermedad inflamatoria pélvica no es de informe obligatorio, así como los síndromes, o sea, nosotros tenemos a nivel público y a nivel privado, tenemos informes de vigilancia epidemiológica según cuadros febriles, según cuadros respiratorios, pero todo eso se hizo porque comenzó con la cuestión, comenzó mucho antes en realidad, pero se le dio más énfasis, y le estoy hablando a nivel de América Latina, con la cuestión del dengue, ¿sí? En donde se tenía que informar dengue, sí o sí, o cualquier enfermedad febril, siempre pensando en que sea dengue. Después le acompañó la Zika, le acompañó la chikungunya y el resto de las enfermedades infecciosas febriles. Posteriormente vino la cuestión respiratoria también, pero no me voy a salir mucho de nuestro tema, entonces no se notifica una enfermedad pélvica inflamatoria. Yo por lo menos nunca notifiqué. Yo sé que mis compañeros, colegas ginecos tampoco notifican. Cuando una paciente con flujo viene y me dice estoy con flujo y con dolor en bajo vientre y tuve fiebre o lo que sea, yo no tengo una hoja de notificación epidemiológica. Y debería haber, entonces los datos que se tienen son subestimados, ¿sí? Por ende, las mujeres afectadas son mucho más, aquellas que no consultaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Y muchos casos tienen síntomas clínicos leves o escasos o pasan desapercibidos. Entonces, 10 al 40% de las mujeres que tienen cervicitis por Neisseria, gonorrea o clamidia trachomatis desarrollan enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Entonces, aquí como que el estudio es del Brasil, nos habla de que se desconoce la prevalencia real de la enfermedad, pero aquí en el Paraguay también estamos en la misma situación. Bueno. Entonces, a través del SUS se obtuvo el número de hospitalizaciones de las mujeres desde el 2005, desde enero del 2005 hasta agosto del 2006, en donde habían 45.343 casos por año, ¿sí? De los que son graves, porque acuérdense que en el manejo de la enfermedad pélvica inflamatoria nosotros tenemos pacientes que se pueden tratar ambulatorialmente y pacientes que se internan y se tiene que manejar en el hospital. Entonces, este 45.343 es nada más aquellas que se internaron, ¿sí? Que son los casos graves, ¿sí? Y que es una pequeña porción. En Estados Unidos también, el 4,4% de 1.171 mujeres sexualmente activas entre 18 y 44 años también tuvieron síntomas, y otro estudio sugirió que 800.000 casos de la enfermedad pasan anualmente en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ahora, fisiopatológicamente, ¿qué pasa? El canal del cervix, el endocervical, es una barrera protectora del tracto genital superior. Por eso mide 3 centímetros y algo, son 3 centímetros y poquitito que nosotros tenemos de protección contra cualquier tipo de infecciones. Pero en este caso, ¿qué pasa con estos gérmenes? Estos patógenos rompen esa barrera y pasan que aparte de ellos mismos, las bacterias vaginales suban a los órganos genitales superiores, ahí se infecta el endometrio y el resto de las estructuras, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué no en todas las mujeres o no es conocido también en todas las mujeres? También puede tener que ver con la menstruación retrógrada,
con la respuesta inmune, con la carga bacteriana de los patógenos y las oscilaciones hormonales en el ciclo menstrual, en donde el moco cervical menstrual tiene menor efecto bacteriostático, ¿sí? Eso, vamos a poner el caso, por ejemplo, María se le hace un cribado y tiene clamidia trachomatis, y Ana se le hace un cribado también y también tiene clamidia trachomatis, pero María no tiene ningún síntoma. María no tiene dolor, María no tiene dispareunia, no tiene sangrados intermenstruales, no tiene fiebre. En cambio, Ana, cada vez que va a menstruar, se siente terrible. Pasa su menstruación, tiene leucorreas, tiene dolor en las relaciones, tiene sangraditos intermenstruales. ¿Y por qué? Por la diferencia que puede haber en la inmunidad de ambas. María tiene mejor inmunidad que Ana, o genéticamente también eso varía. Y esa es una buena respuesta que ustedes le tienen que dar a sus pacientes después, porque las pacientes muchas veces vienen, no tienen por qué saber todo lógicamente, pero la paciente viene y dice, pero ¿por qué si a mí me pasó y a mi hermana le pasa así, a ella no le duele y a mí sí me duele? Y vienen enojadas luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Explicarles que las mujeres todas somos diferentes, gracias a Dios, ¿verdad? Pero entonces, que todas somos diferentes. Ninguna es igual a la otra. La misma cosa pasa con el embarazo. ¿Y por qué si fulana tuvo su bebé con 38 semanas, mi hermana y yo no? Y ya van por 40 y mi bebé no nace todavía. ¿Y por qué ella tuvo todo tranquilo y yo tuve presión alta y tuve esto y todo? Nadie igual. Entonces, acá está la explicación del por qué no somos iguales, ¿sí? Bueno. Entonces, en observación, en base a la observación de que 2/3 de mujeres con enfermedades de transmisión sexual no tenían antecedente de tratamiento de enfermedad inflamatoria pélvica, entonces se propuso el concepto de la enfermedad inflamatoria pélvica subclínica, ¿sí? Tiene las mismas causas, solo que la subclínica no, como les dije, la diferencia entre María y Ana, no, una de ellas no presenta síntomas, ¿sí? Entonces, en ese caso, la paciente igual tiene que ser tratada. Y como dijimos, la mayoría de los casos es por Neisseria gonorrea y por Clamidia trachomatis. Ahora acá está, hay patógenos que no se transmiten sexualmente, pero ahí tenemos que tener atención. Son gérmenes que colonizan al tracto genital inferior o entérico, vienen del ano, ¿sí? Es lo que siempre nosotros decimos en cuanto a la higiene después de hacer cocó. Y desde chiquititas ya les tenemos que enseñar eso a las mujeres, a las niñas. ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, del tracto genital inferior y urinario tenemos a Mycoplasma hominis, Ureaplasma uralithicum, Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp, los bacteroides, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae y Campylobacter spp. Hoy en día, cuando uno pide un cultivo de secreción vaginal, estos otros gérmenes que les cité recién aparecen en mayor cantidad, ¿sí? En mayor cantidad. Más que la Neisseria y más que la clamidia. Ya cuando está avanzado aparece la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis. Y después tenemos también los respiratorios. Tenemos el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, los estreptococos del grupo A y los estreptococos aureus. Bueno, entonces, el flotis y el cultivo, ¿verdad? De secreción vaginal, el cribado, hoy en día es la mejor manera y sería inclusive, entraría dentro de una rutina. Y les agradecería que en el examen me pongan dentro de la rutina de los estudios que tiene que hacerse una paciente la parte del cultivo, ¿sí? Bueno,
También entonces tenemos muchos casos de lactobacilos, aparición de los lactobacilos en mayor cantidad. ¿Y eso por qué? Porque se escuchó hablar o se dijo de que tenemos que realizarnos duchas, no, sino que lavados vaginales con emulsiones que tengan ácido láctico, los jabones íntimos justamente láctico. Entonces la mujer utiliza eso constantemente y de repente siempre está con secreción, siempre secreción, secreción blanquecina, y uno hace un cultivo y lo que sale más que nada es el lactobacilos, ¿sí? Los lactobacilos en mayor cantidad. Y en otros casos, hay casos también en los que vemos nulo o escaso recuento de colonias de lactobacilos, ¿sí? También aumenta la concentración de la Gardnerella vaginalis y del micoplasma. ¿Por qué? Porque no hay lactobacilos que tendrían que estar produciendo ácido láctico para defender al tracto genital inferior. Y de esa forma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el camino libre para que los microorganismos asciendan al tracto genital superior. Entonces, por eso se demostró que la vaginosis bacteriana aumenta 2 veces el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Sí? Bueno, también entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Grupos de riesgo tenemos la edad, ¿verdad? Mujeres en edad fértil y más que nada las mujeres adolescentes que tienen múltiples parejas sexuales debido a los factores biológicos y conductuales específicos. Sería que, vamos a hablar hablando mal y pronto, el Tinder o cualquier otro aplicativo de citas en donde hoy en día no es el amor lo que predomina, sino que es las ganas que tengo de darme o de tirarme un buen polvo, como se dice, y no enamorarme de esa persona. Me voy, tengo relaciones, chao, gracias. Día siguiente, me gustó este tipo en el Tinder, tengo relaciones, chao, gracias, y así sucesivamente. Esa es la conducta hoy en día. Yo no les estoy diciendo nada de serie ni de película, esa es la conducta. Entonces, no se cuidan en el calor vamos a decir, el calor de la calentura, se van, tienen relaciones sexuales muchas veces sin preservativo o error, craso error, es pensar que van a ponerse un DIU o un mini DIU o un DIU de plata y cobre y perfecto, no se van a embarazar. Pero tenemos doble riesgo ahí para contraer perdón, enfermedad pélvica inflamatoria. Primera cosa, el DIU, que ya dijimos que es un factor de riesgo. Y segunda cosa, el tener relaciones sin preservativo. Entonces, se colocan el DIU pensando que no van a preocuparse por la parte hormonal de si engordan, si les sale grano, si le cae el pelo o lo que sea, o de que tiene que estar tomando la pastillita cada día a la misma hora. Entonces se olvidan del tema, se ponen el DIU y se van y tienen relaciones, pero como si fuera, no sé. Entonces, al contrario, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Están comprometiendo su fertilidad, ¿sí? Y su salud. Bueno, y justamente dice acá, uso de DIU, porque las mujeres que usan este dispositivo tienen un riesgo mayor, yo le dije, es doble el riesgo en los primeros 20 días de la inserción, independientemente del tipo de DIU que sea, cobre, de plata, levonorgestrel, que sería el Mirena. Entonces, igual nomás la paciente tiene riesgo de tener enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Y dentro entonces de los aspectos clínicos dijimos que la clínica es la más importante para la enfermedad inflamatoria pélvica. El 65% de los casos pueden tener pocos síntomas o no tener ningún síntoma, pero posteriormente, como que no fueron tratadas, van a mostrar infertilidad justamente porque las trompas son las que van a estar afectadas.
¿sí? El curso de la enfermedad es agudo, pasa por varios días, podemos tener de una semana a 15 días inclusive, y si se presenta extensamente vamos a tener por meses o por semanas inclusive. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Si la paciente de repente viene con síntomas, puede ser fiebre, dolor abdominal, dolor pélvico, dispareunia, flujo vaginal, disuria o polaquiuria. Y se confunde, porque la paciente viene y consulta, nos ponen así, vengo porque tengo infección urinaria. Ok. Y me fui a la farmacia y me dio un remedio para parar el dolor para orinar. Ok. Pero no pasó. Sigo igual. Entonces le hacemos un frotis y cultivo de secreción vaginal y sale la flora, una, como yo le digo, de todo el Chaco paraguayo aproximadamente. La pobre paciente está con una enfermedad inflamatoria pélvica probablemente de ya que está viniendo de un buen tiempo atrás, pero se manifestó en la parte urinaria. La paciente pensó que era una infección urinaria, se trató para una infección urinaria y nunca se solucionó. Y el problema real era mucho más profundo. Podemos observar sangrados uterinos anormales, un sangrado poscoital, un sangrado intermenstrual y menorragia también. Y pensar que es hormonal. Podemos pensar que es por culpa del anticonceptivo, podemos pensar que es por culpa de la edad, por culpa del estrés, muchas cosas. Entonces, en realidad, el problema ahí es otro. El problema es la infección. Puede haber aparición de un dolor abdominal o dolor pélvico, que va a haber más durante las relaciones sexuales y durante el movimiento vigoroso. Por eso siempre se pregunta en qué momento de la relación le duele. ¿Le duele cuando está entrando recién en la vagina? ¿Le duele al terminar la relación sexual o le duele durante la penetración? Y como que el dolor aquí es durante la penetración, cuando hay más movimiento. ¿Por qué se da ese dolor? Porque ese líquido que está en fondo de saco de Douglas se mueve e irrita a todas las estructuras que están alrededor y da dolor. Y ese puede ser el único síntoma. Dolor durante la menstruación o poco después puede ser sugestivo también, pero nos puede confundir con otras cosas. Y pocas de ellas desarrollan peritonitis o desarrollan un absceso pélvico que va a ser un dolor mucho más intenso y va a haber mayor sensibilidad al examen y características sistémicas que pueden ser la fiebre, ¿sí? Raramente se va a tocar la cápsula de Gleason, raramente va a dar una perihepatitis, que es el síndrome de Fitzhugh-Curtis, o una septicemia. Muy raro que llegue a eso, a no ser que ella no quiera luego contarle a nadie, no quiera que nadie se entere, no quiera consultar, no quiera tomar remedio y llegamos a este estadio. Bueno, entonces dentro del examen físico, aparte de la clínica, aparte de sentarnos y conversar con la paciente, nosotros tenemos que hacerle también un examen físico. Todos los signos vitales, ¿sí? Presión, pulso, temperatura. Hacer un examen abdominal. El examen especular, como les digo, bueno, a los alumnos de la práctica que les digo que el examen del especular, la especuloscopía no le vamos a hacer a todos, a todas, ¿sí? Le hacemos solamente a las que presentan o un sangradito fuera de lugar o flujo, ¿sí? Buscamos cuello uterino friable, es decir, aquel que tiene un sangrado fácil. Si de repente viene mi paciente y quiere hacerse un PAP y se realiza su Papa Nicolau y yo cuando le meto el Cytobrush toco y sangra, ya me tiene que llamar la atención. Y también veo que hay secreción, también me tiene que llamar la atención. En ese caso, entonces le explico a la señora o a la señorita, mira, fulana, voy a hacerte un tacto vaginal, un toque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a la hora de hacer ese toque? Movilizar, lateralizar los dedos a ambos lados en la vagina
y la paciente va a referirse hacia dónde tiene más dolor, si tiene hacia la izquierda, tiene hacia la derecha o en ambos lados, ¿sí? Que sería la movilización cervical y aprovechar y palpar los anexos también, los ovarios y las trompas uterinas. Si ellos están afectados, vamos a darnos cuenta porque la paciente nos va a decir ay, 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 o va a hacer un gesto de dolor, ¿sí? Y las secuelas son el dolor pélvico crónico, el embarazo ectópico y la infertilidad. Bueno, aproximadamente el 25% de mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria va a tener dolor pélvico crónico y entre el 10 y el 50% van a tener infertilidad, entre el 15 y el 60% van a tener un embarazo ectópico causado por las cicatrices y las adherencias en las trompas de falopio. Bueno, también hubo relatos de que la enfermedad pélvica inflamatoria se asoció a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, cáncer de ovario y obstrucción aguda del intestino delgado. Y yo sé que ustedes me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver ahí el mayor riesgo de accidente cerebrovascular? El dolor, ¿sí? Muchas veces ese dolor y aparte que también las toxinas que se generan en las secreciones, ¿verdad? En la enfermedad pélvica inflamatoria, desencadenan una serie de reacciones que pueden ayudar a que haya un aumento de la presión arterial y un posterior accidente cerebrovascular, posterior ACV. Bueno, diagnóstico, dijimos que es el diagnóstico clínico y tenemos los, ¿cómo se dice? A ver, esperen un segundito. Un segundito. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos los criterios del CBC y que para poder hacer el diagnóstico clínico de la enfermedad pélvica inflamatoria, nosotros tenemos que tener la presencia de 3 criterios mayores y que tienen que estar asociados con un criterio menor o un criterio elaborado. Les voy a recordar qué es. Los criterios mayores son 3. Tenemos dolor abdominal bajo, dolor a la lateralización del cervix y dolor uterino o dolor anexial. Y los menores sería una temperatura mayor a 38,3, descarga mucopurulenta anormal cervical o vaginal, la presencia de un número mayor o sedimento eritrocitario en la microscopía, la elevación del PCR, la elevación del sedimento eritrocitario y la presencia de Neisseria gonorrea o de clamidia. Entonces, para tener otra vez en cuenta tenemos que tener 3 criterios, los 3 criterios mayores tienen que estar y tienen que estar asociados a un criterio menor elaborado. Bueno, las pruebas de laboratorio y de imagen ayudan en el diagnóstico y en la evaluación de la gravedad, ¿verdad? Y sobre todo ayudan en los casos en que la paciente tiene poco o ningún síntoma, ¿sí? Cuando nosotros sospechamos ya tenemos que empezar el tratamiento empírico. Bueno, ¿qué es lo que le voy a pedir a la paciente? Voy a pedirle un hemograma completo, eritrosedimentación, PCR, cultivo de cervix, ¿verdad? Con antibiograma, cribado para Neisseria gonorrea y clamidia trachomatis, que tiene que ser del endocervix, de la uretra, o por la paroscopía si van a hacer, o punción del fondo de saco, orina simple y urocultivo para descartar infección del tracto urinario, un hemocultivo si la paciente está teniendo episodios de fiebre, beta-HCG también tenemos que pedir para hacer un diagnóstico diferencial y para descartar un embarazo ectópico y por supuesto imagen, ecografía transvaginal, ¿sí? Bueno.
Entonces, la ecografía transvaginal es la preferencial, ¿verdad? Porque tiene un costo accesible, no es caro, no es invasiva. Podemos ver complicaciones como un absceso tubovárico, descartar diagnósticos diferenciales también. Después, ¿de qué forma se mira? Se ve, hay una camadita fina, una capita fina del líquido que llena la trompa donde hay líquido libre en la pelvis. Tomografía también se puede pedir, ¿verdad? Tomografía pélvica, mejor aún inclusive para poder certificar nuestro diagnóstico o una resonancia, en caso de que pensemos en una peritonitis. Bueno, la laparoscopía ya dejamos en el caso de para hacer un diagnóstico más completo. Solamente que la laparoscopía no me va a dejar ver una endometritis porque como sabemos eso es por dentro del útero y la inflamación tubárica de menor intensidad. Se sigue haciendo, pero más que nada estamos utilizando más los otros tipos que serían los froticultivos, podemos usar la histeroscopía también, pero al final realmente sí, la que nos va a dar el diagnóstico definitivo va a ser la laparoscopía porque va a mostrarnos líquidos a nivel de en todo el peritoneo. Y el diagnóstico diferencial, entonces vamos a tener al embarazo ectópico, apendicitis aguda, diverticulitis, infección del tracto urinario, litiasis ureteral, torsión de quiste de ovario o de mioma uterino, rotura de quiste de ovario, endometriosis y endometrioma roto, entre otros. Bueno, entonces el tratamiento. ¿Cuál es el protocolo del tratamiento? Primeramente, viene la paciente, tiene dolor abdominal bajo o un dolor pélvico agudo. Le hago la historia clínica y le hago el examen ginecológico, tacto vaginal y pedículo. Si tiene sangrado vaginal o tiene retraso menstrual o tuvo un parto o un aborto reciente, entonces, en el caso de que ella sí haya tenido, tengo que pasar la obstetricia, referencial. Si ella no tuvo y tiene un cuadro abdominal grave, tiene defensa muscular, dolor a la palpación, una temperatura axilar mayor a 37,5 o una temperatura oral mayor a 38,3, si tiene, también le referencio, si yo no estoy en un hospital grande, ¿verdad? Si no tiene, hacemos un diagnóstico clínico de enfermedad inflamatoria pélvica con los 3 criterios mayores y un criterio menor. Si no tiene, investigo otras causas. Y si es que sí tiene esos criterios, entonces podemos internarle, ¿sí? Si le internamos, esperamos y posteriormente le podemos referenciar. Y si no le internamos, empezamos el tratamiento ambulatorio y le solicitamos que venga sí o sí en 3 días. Bueno, y ahí otra vez, acá no se habla porque como les dije, esto es una actualización nada más. Pero el semestre pasado habíamos hablado de cuáles eran los criterios de hospitalización de las pacientes y, por ejemplo, uno de ellos es que yo sospeche que ella no va a cumplir con el tratamiento en su casa, ¿sí? O que va a vomitar el antibiótico, o que vive muy lejos, o que sospecho más o menos un comportamiento el cual ella no va a volver. Entonces, en esos casos le interno. Pero si yo confío en la paciente, confío en que va a hacer bien su tratamiento, confío en que va a volver a su control de aquí a 3 días, entonces inicio tratamiento ambulatorio, ¿sí? Se hace la colecta para investigar gonococos, clamidias, tricomonas y Gardnerella. Y si ella mejora en 3 días, entonces continuamos con la conducta por 14 días en total, ¿verdad? Insistiendo en el tratamiento. Y si no mejora, le traslado a un centro de mayor complejidad en caso de que yo no esté en ese centro de mayor complejidad. Si no, le interno conmigo y le manejo yo. Entonces se inicia de inmediato para poder evitar las complicaciones tardías que ya dijimos cuáles son. Debemos utilizar analgésicos y antiinflamatorios porque hay dolor.
y se le trata ambulatorialmente a aquellas que no tengan signos de pelviperitonitis, ¿sí? Y acá no está otra vez. ¿Cuál es el tratamiento hospitalario? Tiene que ser que haya acceso tubovárico, embarazo, ausencia de respuesta después de 3 días de que se inició por vía oral, intolerancia a los antibióticos orales también, para que vomite todo, o dificultad para el tratamiento ambulatorial, un estado general grave, náuseas, vómitos, fiebre y dificultad en la exclusión de la emergencia quirúrgica también. Entonces, los esquemas terapéuticos tienen que ser amplios, ¿sí? Tiene que ser eficaz contra Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, anaerobios, bacteroides, etc. Y aquí está. ¿Qué vamos a usar? De forma ambulatorial se puede usar ceftriaxona intramuscular, solo una dosis, más doxiciclina de 100 miligramos, un comprimido vía oral por 14 días, más metronidazol de 250, dos comprimidos, 2 por día, o sea, 500 miligramos también por 14 días. O podemos usar cefotaxima intramuscular, una dosis, más la doxiciclina, más metronidazol por 14 días. Si vamos a hacer de forma hospitalaria, tenemos que usar ceftriaxona de 1 gramo, endovenoso 1 por día por 14 días, más doxiciclina de 100 miligramos, un comprimido vía oral, más metronidazol endovenoso también. O podemos usar clindamicina, 900 miligramos endovenoso, cada 8 horas por 14 días, más gentamicina, puede ser endovenoso o intramuscular, por 14 días, o también podemos utilizar ampicilina sulbactam por 14 días, más doxiciclina, un comprimido vía oral por 14 días, ¿sí? Entonces, hay varias opciones de tratamiento, siempre según a lo que la paciente tolere. Y si no funciona este, pasamos a este, si es ambulatorial, y en forma hospitalaria, si no funciona este, pasamos a este o a este, ¿sí? Bueno, es muy pesado. Yo sé que ustedes vieron que es bastante pesado el tratamiento si vamos haciendo venoso por 14 días, Dios mío. Entonces se alterna. O si no, si hay una mejoría del cuadro, 24 horas después se suspende la vía parenteral y se mantiene la vía oral o la vía intramuscular por 14 días. La doxiciclina es para clamidia trachomatis, ¿sí? Podemos utilizar cefoxitina o cefotetán también. Y bueno, eso. Ahora, la mejoría tiene que aparecer en esos 72 o en esas 72 horas, por eso se le cita a la paciente volver a un control 3 días después. Y la cura absoluta es cuando desaparecieron los signos y los síntomas y se normalizaron los análisis laboratoriales y la parte de los marcadores inflamatorios, ¿sí? Ahora, si es que persiste la condición, se tiene que hacer o la laparoscopía o la resonancia o tomografía, ¿sí? En caso de que se sospeche un absceso tubo ovárico. Después de la cirugía, se hace un control una semana después de la cirugía y una segunda consulta 30 días después del alta, ¿sí? Si la paciente se quiere planificar, quiere utilizar anticonceptivos, entonces se evalúa si le pasamos anticonceptivos hormonales. Mejor sería no tener relaciones sexuales por 30 días después del tratamiento y después de eso va a tener que usar preservativo durante todas sus relaciones sexuales. Ahora, la extracción del DIU no es necesariamente que se tiene que realizar, ¿verdad? En los casos leves y los moderados, pero en los graves sí, hay que extraer. Entonces, en ese caso, únicamente preservativo o métodos hormonales también. Bueno. Después tenemos la parte de la vigilancia, pero eso no. ¿Y quiénes son las poblaciones especiales de riesgo? Las gestantes, ¿verdad? Que tienen riesgo de aborto,
Corionionitis, partos prematuros, tiene que internar, ¿verdad? Las niñas, adolescentes, prepúberes y personas que conviven con portadores de HIV o que tienen VIH también y que tienen riesgo más elevado de enfermedad pélvica inflamatoria y sus complicaciones. Bueno, y esta es la bibliografía. En caso de que quieran entrar a la directriz y al protocolo directamente, tienen aquí la bibliografía para ver. Bueno, y eso es todo. ¿Tienen alguna consulta con respecto a la clase? Não, doutora, tranquilo. Bueno, entonces voy a subir la clase aquí ahora y bueno, y creo que eso es todo entonces por hoy, ¿sí? El, el viernes tenemos nuestro examen, ¿sí? El viernes ya es. Entonces, bueno, el contenido de esta parcial es, yo ya les había pasado y estudien, lo único que les puedo decir, estudien. No va a ser un examen difícil, no les dije, no voy a poner nada, ninguna cuestión que sea así, uy, para morirse de difícil, porque tenemos que seguir la línea de la primera, la segunda y la tercera parcial, pero también algún preparo para el final va a haber, ¿está bien? Esta vez no va a ser puros casos clínicos como fue el final que pasó. Va a ser también así, más o menos preguntas como las primeras, la segunda parcial, verdadero, falso, opción múltiple, eso es lo que va a ser. Sí, de por ahí puede que haya uno o dos casos clínicos, pero sí, prepárense nomás, ¿está bien? Tá Bueno, bem, professor. Eu posso só passar os temas aqui da parcial, a senhora só me confere se está tudo sí, ok? decime, sí, decime, Posso falar? sí, Hiperplasia endometrial, hemorragia disfuncional, atualizações de cervicovaginite, colposcopia, revisão de endometriose, revisão de alterações menstruais, revisão de câncer de coelho uterino, revisão de câncer de endométrio, ecografia ginecológica, dor pélvica aguda e crônico e enfermidades de transmissão sexual. sí, hasta Ok? ahí. Este hoy no entra. Esse hoje não entra. São 11 No. temas no total, certo? Exacto, sí, así mismo. Muchas gracias, profe. Bueno, está entonces. Muchos éxitos para todos y nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Chao, chao. Tchau, profe. Gracias.